Sí, otra bonita oportunidad además, ¿no? Contra el Atleti siempre es un día especial y en su campo es un escenario yo creo que muy atractivo y tenemos ganas de mostrar una buena imagen, ¿no? Y sobre todo de volver a recobrar un poco la solidez y, y ese trabajo táctico que bien hacíamos y que últimamente quizás no nos hemos descuidado un pelín y a la vista está, ¿no? Que hemos encajado en los últimos 3 partidos unos cuantos goles y por ahí tenemos que mejorar también. ¿Qué razones encuentras para eso? Para ese... Bueno, a ver, el rival también cuenta, ¿no? Hemos jugado contra rivales de una calidad grande y al final te hacen ocasiones, pero sí que es verdad quizás que últimamente hemos tenido una tendencia a conceder un poco más al rival de lo que estábamos habituados, ¿no? Y de lo que creo yo que es la línea correcta en esta categoría para sumar puntos y nos tenemos que agarrar un poco a eso. ¿Qué claves puede tener el partido? ¿Cómo se le puede meter mano al Atleti? Bueno, pues es una buena pregunta. El Atleti de sobra sabemos la capacidad que tiene de competir los partidos, ¿no? Tienen una competitividad terrible, tienen unos jugadores muy preparados para eso y en el aspecto físico están muy bien preparados. En el aspecto táctico también es un equipo que yo creo que es de lo mejorcito de la categoría. Defensivamente hacen un trabajo espectacular y arriba tienen jugadores determinantes, ¿no? Como lo demuestran. Y entonces, pues hay que hacer, yo creo que un partido tácticamente muy serio, relacionado con la pregunta anterior. El equipo tiene que intentar o trabajar para no conceder nada al rival y poder estar en partido y tener opciones. Y luego, bueno, nosotros también sabemos crear ocasiones y hacer peligro y la estrategia también puede ser determinante tanto para ellos como para nosotros. ¿Hasta dónde puede beneficiarles tener inmersos ellos en una Copa del Rey? Un ambiente un poco ahí... ¿Beneficiar? No, para Osasuna, digo. Ah, para nosotros. Alguna vez también me salió esta pregunta en alguna otra rueda de prensa, ¿no? Hacia nosotros, si nos iba a perjudicar en los temas de descanso por jugar Copa y tal. Yo creo que somos plantillas profesionales, estamos preparados físicamente, ¿no? Tanto con nosotros como ellos. Y como bien te he dicho antes, es un equipo que, sobre todo en el aspecto físico, compiten muy bien y seguro que van a estar preparados al máximo. Entonces, tenemos que ir con atención y cero relajación. Bueno, destacaría muchos aspectos, ¿no? No me quiero repetir mucho, pero sobre todo esa solidez defensiva que demuestran me parece envidiable, ¿no? Es un equipo que solidario, trabaja de una forma cohesionada y conjunta y bueno, luego pues sobre todo creo que los laterales están haciendo una campaña bastante interesante, ¿no? Llama la atención el poderío físico tanto de Ander Capa como de Yuri y bueno, en general el equipo, ya te digo, luego pues ya sabemos que Muniain, Dani son gente que le dan sostienen al equipo. Dani Muniain es un jugador desequilibrante y Williams pues y Raúl arriba pues tienen dinamita, ¿no? Sí, bueno, te he destacado algunos jugadores que precisamente este domingo no van a estar, ¿no? Pero te he dicho antes también que es un equipo muy competitivo y que tienen una plantilla que seguro nos va a poner las cosas muy difíciles el 11 que saquen. Sí, sí, sí. Sumar el domingo sería importante, ¿no? Porque llevamos 2 jornadas sin hacerlo y esto consiste en sumar, para eso estamos trabajando, ¿no? Para eso entrenamos, para eso estudiamos los rivales todas las semanas y queremos sumar. Y con esa idea vamos a salir al verde de San Mamés. Eh, Queda todavía 15 partidos, pero queremos ir sumando cuanto antes. Tengo ganas de volver, me imagino, ¿no? Porque llevas una rachita desaparecido por lesión. Sí, 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 tengo unas ganas especiales porque, como dices, al final sales de la rueda de la competición y en ese afán de recuperarme, pues me pasó factura una molestia en la espalda y me dejó cao pues algún partido de liga y los de copa, ¿no?
y tengo ganas de volver a competir, meterme en la rueda y volver a sentir sensaciones y ayudar al equipo. El tema táctico, parece que desde la lesión del Chimi, Yagoba está intentando darle vueltas, se han utilizado diferentes formas de jugar en función de rivales, no sé si de alguna forma os está costando adaptaros a estas nuevas formas de jugar que está queriendo meter Yagoba. Sí que es verdad que ha habido alguna modificación, ¿no? Como dices, porque depende del rival con el que juegas, con el que tienes enfrente, y a partir de ahí Yagoba hace unas variaciones que cree que son las más oportunas para competir ese partido, y no creo que sea el caso. Creo que tenemos jugadores de garantía que hacen un gran trabajo y veremos qué once saca. Estamos todos expectantes, todos queremos jugar y como te digo, como bien he dicho que el Atleti va a sacar un once competitivo, nosotros estoy totalmente convencido de que también.